Y vamos a hablar con el ingeniero agrónomo, él forma parte del INTA, Jerónimo de Leo. Le damos la bienvenida. Bienvenido a la tarde de APP, Jerónimo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, Jero, fuiste parte de un análisis multidisciplinario de las causas de la inundación en las cuencas de Sauce Chico y Saladillo García, un informe técnico donde han participado diferentes entidades. Y bueno, me gustaría que comiences contándonos qué pasó ese día, porque fue un evento extraordinario, se dieron muchas cosas, pero había ciertas condiciones de nuestra ciudad, del suelo, de su geografía, que ayudaron a que la catástrofe haya sido como se desencadenó. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco el espacio, charlar un ratito con ustedes. Sí, es un evento raro, ojalá no lo volvamos a tener, pero bueno, así como el ventarrón, le digo yo, de diciembre del 2023, es algo que se viene repitiendo. Y quizá lo más interesante sería arrancar con dónde estamos geográficamente ubicados. Sí, a ¿no? ver. Nuestra ciudad está dispuesta en una línea al cual nosotros le denominamos semiárido bonaerense, ¿no? El sudeste semiárido bonaerense. Es una circunstancia bastante demandante y extraña porque se comporta, como vimos en algunos momentos, como subhúmedo, es decir, llueven 800.000 milímetros o como árido, llueven 300 o menos. Y a su vez tiene una gran particularidad propia dentro del mismo año, por ejemplo. La distribución de precipitaciones puede variar 8 meses sin llover y de golpe en 3 meses recuperar todo el promedio anual que hoy, de 1960 acá, no quiero faltar a la memoria, pero es de 650 milímetros más o menos. Ese es el promedio anual. Sí. El 7 de marzo llovieron 400. 400. Por eso me parece interesante arrancar desde ahí para que se entienda un poquito lo que se vivió. Uh-huh. Así que ese 7 de marzo llovieron más o menos un 80% de lo que llueve habitualmente, un 70% en 8 horas. Cuando uno lo analiza es complejo, es como entender que no había una situación quizá de prevención como lógica de herramienta. A lo que vos me preguntás, Bahía de por sí es una ciudad que está ubicada, no lo digo yo, lo dicen los estudios, ¿no? Lo pueden buscar en cualquier bibliografía. De hecho, hace poquito la gente, creo que es de geografía, no me quiero equivocar, sacó un informe más o menos con una reválida de esto que les voy a decir. Está ubicado en la desembocadura ¿no? O sea, el agua, estamos a nivel de mar, y el agua que originalmente viene de la sierra y viene juntando por el río Sauce Chico, por el arroyo Napostá, termina en la ciudad. ¿Qué era lo que sucedía hace miles de años? Bueno, este es un lugar de decante del agua, es decir, es un lugar que cuando la lluvia viene en grandes cantidades, tiene un remanso, va filtrando de a poco y va saliendo de esa forma al mar. Por eso tenemos varios valles de inundación, como por ejemplo el que está en el predio de la universidad, donde nosotros tenemos nuestra casa. El campus de Paligüe. Exacto, en Altos de Paligüe, a lo cual les invito cuando quieran a pasar y charlar un rato por ahí. El arroyo ahí, hoy tiene el predio El Golf y tiene el predio Liniers. Eso es el valle de inundación del arroyo, es decir, cuando el arroyo desborda, todo ese sector lo que hace es de buffer, ¿no? De contención, y ralentiza la corrida del agua, digamos, hacia la salida. Bueno, con los años la ciudad se construyó por encima y lo que nos demostró marzo fue que literalmente le tapamos la salida, ¿no? Entonces, cuando uno analiza el agua, que fue lo que se vio en estos informes, nosotros hicimos varios informes. Ese que vos nombrás es uno que es multidisciplinario, sí, con la gente también de Ascasubi, de INTA Ascasubi, la gente de la universidad, de varios departamentos, la gente de la CONAE. Pero a su vez nosotros hicimos 3 informes locales. ¿Por qué 3? Porque dividimos la ciudad en 3, de cómo había sido el aporte, ¿no? Uno que está hacia la Ruta 35, donde fue el peor sector, digamos. El que entró por el derivador, que cariñosamente le denominamos Carrindanga, y el que
fue hacia el lado de Santiago, ¿no? Donde se llevó la calle y demás, y no se terminó. Esos informes básicamente lo que tratan de explicar es, además del aporte propio de la tierra en la ciudad, lo que sobrevuela de los sectores privados. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos hoy, como decía, casi a 100 metros del nivel del mar. Esos sectores están van haciendo la puede ir depende del sector donde normalmente se queda el agua y en la ciudad es normal, ¿no? Bueno, esto nos tiene que enseñar algo que trabajarlo, no digo prevenirlo, sino para ojalá no se repita, pero una posible situación igual. Estamos hablando con Jerónimo de Leo, él es ingeniero agrónomo, forma parte del INTA Bahía Blanca. Ahí, Mati, fíjate si se puede poner una foto, porque él hacía, Jerónimo, referencia a los cursos de agua, desde dónde vinieron, o sea, lo que se analizó, de esto de la Ruta 35, la zona de Indiada y la zona de Altos de Paligüe. Exacto. Por ahí, por Carrindanga. Y pensaba, esto puede ocurrir, porque la lluvia se dio sobre la ciudad de Bahía Blanca, no se dio en la cuenca superior. Claro. Si llega a llover en la cuenca superior, ¿puede ocurrir este mismo drenaje de agua por los mismos sectores? Sí, claro, sí, sí. Esto que les voy a decir es opinión personal, pero si hubiera llovido tanto acá como en la cuenca superior, hubiéramos estado una semana inundados, no un par de horas. Más o menos se estima, de acuerdo a la intensidad, entre 48 y 72 horas. Cuando llueve en la sierra, el arroyo Napostá viene con un caudal interesante de agua. Imagínense si esa situación se hubiera repetido cuencas arribas, como vos decís. Hubiéramos tenido los 400 acá y los 400 allá, realmente hubiera sido mucho más intensa. A ver, si podemos ver esa foto, ¿sí? Una consulta para Jerónimo. Hablando de las previsiones, y por ahí me equivoco, yo recuerdo el día anterior, como parte del trabajo periodístico que hacemos, ir reportando algunas lluvias que había en la zona, y recuerdo que, si no me equivoco, en Carué, una lluvia muy fuerte que todos los autos y camiones se habían quedado tapados, pero no fue hasta la tarde que salió una alerta específico que dijimos, bueno, puede llegar a venir una lluvia fuerte acá. ¿Cómo del desplazamiento de esa tormenta ya se venía viendo también? Mirá, que yo recuerde hubo una alerta, creo que el jueves, el Servicio Meteorológico hace alertas habitualmente, y estaba previsto. Es muy difícil, chicos, prever 400 milímetros o que dos tormentas se queden una arriba de la otra, claro, y no se mueva. Estamos en una ciudad donde el promedio de viento es de 30 y pico kilómetros en el año, o sea, por día, ¿no? Todo eso en el año. Sin embargo, ese día la tormenta se quedó. Creo que en el informe que alguna vez hablamos hay una foto de un mapa, básicamente, donde se ve más o menos cómo se aloja la tormenta de acá hacia el oeste por la Ruta 35. Y ahí vos te das cuenta que todo lo que llovió acá también llovió, no sé, 100 kilómetros sobre la Ruta 35, ¿no? Más o menos a la altura de Villa Iris, San Germán. Así que todo ese agua que llovió allá, vino hacia acá. No hay manera, creo yo, no tengo esa expertise de la meteorología, pero desde lo que nos toca a nosotros estudiar y recorrer y demás, no sé si hay una situación de prevención para este tipo de intensidad. Sí había alertas, sí se dieron alertas, y es sumamente importante que uno esté atento a eso. Por suerte, la mayoría de las veces no sucede nada, pero bueno, es realmente importante que la población esté atenta a esas y no subestime al ambiente, ¿no? Nos da
claros ejemplos de lo que puede suceder. En relación a esto que mencionaba más de la urbanización o de los distintos lugares que le fueron tapando la barrera al agua, ¿hay algún mapeo de cuáles son esos sectores donde podría haber drenado y hay, casas, barrios, construcciones? Sí, no son trabajos nuestros, no tenemos esa línea de trabajo, pero sí el Departamento de Geografía y varias otras cátedras. No quiero dejar a nadie afuera, si no quedaría muy feo. Pero tenemos la suerte de que hay muchísimos profesionales de muchísima capacidad y hay trabajos de hace 20 años que vienen de alguna manera dando estos datos que vos mencionás. Como toda ciudad, crece a distintos sectores, a distintas demandas, que por lo general, como no suceden estas cosas todos los años, no se tienen en cuenta. Pero sí existen. No se me viene ahora a la memoria alguno, pero creo que hay un trabajo de 2012 de la UTN y también de la Universidad Nacional del Sur. Por lo general son trabajos de doctorado, son trabajos muy exhaustos. Sí, de muy alta calidad, o sea que sumamente confiables en cuanto a cómo entra el agua, hacia dónde se dirige, cuáles son los sectores más bajos, cuál es el plano de clivaje del curso de agua. Hoy creo que el ejemplo que puedo dar es el entubado, ¿no? Cuando se entuba el arroyo Una Postada del derivador, sería, si quieren, del Paseo de las Esculturas hacia la terminal. Es un sector donde las casas hoy están casi arriba de la calle, que de hecho está arriba del entubado. Ese es un ejemplo claro de modificación del hombre de un sector que quizá hoy con el diario del lunes, de hecho estuvo ese debate, ¿no? Esa discusión de si tendría que estar abierto o no tendría que estar abierto. No me corresponde a mí plantear eso, pero existe esa situación. Hablamos de por dónde entró el agua que afectó a la ciudad. Venía de la Ruta 35, de Carrindanga, de la zona de Indiada, eso, la descarga hacia la ría. ¿Qué pasó en Guaiti y qué pasó principalmente en Cerri? Bueno, ahí lo tenés que diferenciar. Guaiti de por sí es un sector que está pegado al mar, ¿no? Es ahí donde termina el agua, al igual que Cerri. Son sectores que están metidos casi en la ría y en la salida a mar. La diferencia estuvo en que el sector de Cerri literalmente juntó muchísima agua. La tormenta, como charlábamos recién, estaba alojada hacia ahí. Todos los cursos de agua venían llenos. Por ende el agua no tuvo dónde escapar, y lo que hace cuando el agua no tiene dónde escapar, o esto que veníamos charlando recién, frenar su recorrido y tratar de infiltrar normalmente a velocidades muy lentas, termina en su salida natural, ¿no? En este caso la ría. Y ahí realmente se juntó muchísima agua. Los informes que hicimos relevamos mucha superficie ahí, más de 30.000 hectáreas, 30 y pico mil hectáreas. Con un caudal de punta de más de 3.000 metros por segundo, o sea, 3.000 metros cúbicos por segundo. Para hacer una idea, las cataratas tienen 1.200, ¿no? El Río Negro tiene 900, 1.000. Eso vino 3-4 veces en un ratitín. Entonces no tenés manera de frenarlo. Y salió lamentablemente en un sector que es normal que salga, pero salió todo junto y tuvimos el desenlace que todos sabemos. Estamos hablando con Jerónimo de Leo, él es ingeniero agrónomo y del INTA Bahía Blanca. Bueno, respecto el área de aplicación del INTA, ustedes estuvieron recorriendo la zona de los productores, que fue uno de los muy afectados, arrasó con todo lo que había en su camino. Cuando fueron a relevar el campo, ¿qué se encontraron? Qué buena pregunta. Los desastres del sector agropecuario quizás se notaron menos que en la ciudad, porque no hubo casas inundadas ni nada por el estilo hasta el techo. Sí, no se veían los autos dando vuelta, ni todo. Pero no, y que hasta que salieron también, ahí en la zona de Cerri, recuerdo esos primeros días, Colonia La Merced, todos esos espacios que tardaron incluso muchas horas en salir las familias de sus propias casas, por la situación en general.
Tal cual, hubo gente de más de 8 o 10 horas subidas a los techos. Sí. Quizá por el volumen de la ciudad no tuvo tanta notoriedad. Pero ¿qué nos encontramos? Bueno, el agua es silenciosa, como les decía hoy antes de empezar la nota, pero realmente hace destrozos. Cuando pasa es imparable y ahí podemos ver lo que nosotros denominamos cárcavas, que son pozos donde se lleva el agua en su velocidad, de variadas medidas. Hay lugares, sobre todo en la ruta 35 se lleva un puente, imagínense que esos sectores, no sé, 10 metros de ancho por 5 o 6 de alto y en algunos sectores más. Es muy difícil medir cuantitativamente la pérdida de suelo, porque el agua en algunos sectores tenía 1,5 metros de corriente, es decir, estaba por encima del alambre, ¿no? Uno se da cuenta cuando empieza a recorrer y ve todos esos alambres tapados de pasto, de yuyo, de cobertura. Es muy difícil cuantificarlo en el momento. Sí, es más sencillo esto que les nombro, de estos canales y estos pozones que se hicieron. Sí. Además de miles de metros de alambrado, miles de caminos destruidos, mangas llevadas, casas obviamente con 1 metro de agua, medio centímetro de agua, lo que sea. Algún tractor dado vuelta en la zona baja. La zona hortícola sobre todo fue la más afectada. Perdón, ¿hay gente que acopia producto o que lo que va produciendo lo va vendiendo y comercializando y no hay posibilidad de acopiar? Porque pienso en esto que vos decías de las mangas Sí. que se llevó en la producción, en el acopio. Tenés de todo tipo. Tenés gente que tiene la posibilidad de acopiar y otra que no. A la que acopió y enganchó, digamos, el agua es una pérdida fastuosa de dinero. La parte que estuvo más sobre Colonia La Merced y Los pequeños productores. Exacto, eso fue la parte más Ahí estamos sufrida. viendo imágenes, Jerónimo, ¿no? Ese Bueno, sector que es, ahí ¿lo está. Aprovecho y les voy a mandar un saludo y les cuento cómo es nuestro equipo. Quien está en la foto es el ingeniero agrónomo Carlos Torres Carbonell, y la ingeniera Andrea Lauri, que lamentablemente hoy no pudo venir. Los tres formamos el equipo de extensión y ahí donde estamos es la foto. La foto anterior, ahí está. Eso es la ruta que va hacia Punta Alta, donde está el puente. Hay un puentecito que es un bajo, donde hay un curso de agua que habitualmente tiene un hilito. Bueno, fíjense, dejó al descubierto las distintas capas de asfalto que tiene esa calle, ¿no? Esa ruta. Y así podemos encontrar de muchísima más profundidad. Bueno, eso es literalmente lo que fuimos viendo desde sectores inundados, sectores, por ejemplo, de donde está el aeropuerto, Calderón, Sí. que es estos sectores. Ahí fíjense, eso es un lote que tiene un cultivo, Sí. ahí se nota la cobertura seca, ¿no? De lo que quedó. Bueno, eso se llevó todo, se arrastró y las pisadas tienen que ver con lo que el agua deja después de ese suelo sin cobertura, un riesgo de erosión muy alto, es decir, de degradación del recurso muy alto para una ciudad como la nuestra que, insisto, tiene 30 kilómetros de promedio de viento por día. Es decir, que uno interpreta que eso que estábamos viendo en imágenes es muy difícil que se vuelva a poder utilizar como zona de cultivo y trabajarla. Como poder, sí. De hecho, hoy si pasan está sembrado eso. Ajá. Pero la pérdida es muy difícil de cuantificar. Es decir, el suelo tiene una característica muy importante para nosotros que es sumamente resiliente. Es decir, se comporta y se recicla rápidamente para el suelo. Para nosotros son varias generaciones para poder recuperar eso. Pero sobre todo lo que tiene que ver con la cobertura. La cobertura vegetal es la que evita que el viento se lleve y el agua por lo general haga destrozo. Bueno, intensidades de 400 milímetros, muy difícil, o como les decía, 900, 1000 metros cúbicos por segundo, muy difícil que no se lleve nada. Y estos sectores se van a ir recuperando de a poco. Lamentablemente hay mucha gente que posiblemente queda fuera del sistema por una cuestión de inversión, por una cuestión de costos. Eso es lógico, hoy un alambre es sumamente oneroso y alambre se llevó un montón. Las asociaciones de productores, el municipio y demás han hecho un esfuerzo muy grande en recuperar caminos
que era lo que vos decías, se tardaba mucho porque los caminos desaparecieron prácticamente. Y bueno, son pérdidas que vamos a ir cuantificando seguramente con el tiempo, con el correr del tiempo. Yo tengo una pregunta para Jerónimo, porque venimos haciendo preguntas nosotros por ahí sobre temas sobre los que investigás, trabajás y trabajás en equipo, trabajan en equipo en el INTA. Sí. ¿Cuáles son las preguntas o los interrogantes que se te abrieron a vos una vez que bajó el agua? Digo, ¿qué no sé, preguntas se abren también para investigar, para trabajar? Entiendo también que hoy el INTA está en un contexto de desguace donde por ahí esas preguntas quedan en un imaginario, en un deseo y por ahí no se pueden concretar. Pero en esos términos de una persona que se dedica a esto, ¿qué te parece lo más interesante o las preguntas que crees que son más importantes post-inundación? Mirá, cuando sucede esto, nosotros tardamos un tiempito en poder volver a la oficina, ¿no? Cuando el equipo se junta, lo primero que se nos pasó por la cabeza es que nadie iba a medir cuál había sido el aporte desde la parte más lejana a la ciudad. Porque tiene lógica, porque no se conoce, porque es una parte que para nosotros es común, amigable y la que trabajamos todos los días. Pero corríamos riesgo de que solamente la evaluación sea en la ciudad. Así que eso fue lo primero que surgió, sobre todo la idea de Carlos, él fue el más impulsor de todo esto, y dijo, no, tenemos que salir a recorrer y ver qué pasó, qué es lo que nos encontramos, charlar con la gente, y ahí pusimos manos a la obra. Salimos un montonazo de veces, recorrimos todos los sectores. La agencia de extensión de Bahía Blanca le toca Bahía Blanca y Rosales y Montehermoso, pero bueno, a Monte lo sacamos porque en este caso no había tenido impacto. Así que salimos a recorrer y empezar a relevar material fotográfico, charla con la gente, qué les pasó, dónde están, qué te pasó con esto, a dónde fueron los animales, qué te pasó con los alambres. Hacer un relevamiento diagnóstico que posiblemente, por lógica, lo que voy a decir, nadie lo tiene en cuenta porque no se dedica al día a día. Así que nos pareció que era sumamente pertinente eso. Y después a futuro, más allá de la situación que vivimos hoy, hay una lógica de cuantificación de esto, de qué perdimos, cómo nos vamos a recuperar, cuál va a ser el impacto que tengamos de acá a 5 años. Estas cosas son de muy largo plazo. No se miden en un ratito, digamos, no se miden en un año, no podemos ver diferencias. Vamos a ir observando nuestro trabajo por lo general, que es en sistemas productivos, es en el largo plazo, ¿no? Hay medidas de corto, mediano y largo plazo, pero por lo general los resultados se ven a largo plazo. Así que todo lo que se trata de trabajar es con esa óptica, con esa finalidad. Así que parte de lo que nos surgió enseguida es esto que te comento, es decir, salir a ver algo que por lo general el ojo común no lo ve. Y bueno, estaba de alguna forma bajo nuestra responsabilidad también, ¿no? Y hoy nos toca, bueno, estar pacientes y relevar sectores que ya sabemos que sufrieron una pérdida muy grande y ver cómo se comportan de acá en más. Jerónimo, antes de finalizar, se habló de todo este análisis del suelo, de cómo se comportó el agua. Uno observa que ya se están empezando a encarar algunas obras de infraestructura desde el área del INTA como aplicación, como análisis. Hay algunas cosas que se puedan hacer que no requieran tanto fierro, tanto cemento, para si llega a pasar algo, no digo de las mismas características, pero una lluvia fuerte, mitigar algo de lo que ocurrió. Sí, claro. Existen por ejemplo, un montón de herramientas, de hecho hoy están en estado de evaluación, herramientas que se conocen hace muchísimos años, como curvas de nivel, como trincheras de absorción, como diqueado. No me quiero poner en términos técnicos, pero son situaciones que podemos hacer medianamente fácil en los sectores de la producción, que a su vez nos permitirían, por ejemplo, haciendo curvas de nivel en sectores que tienen pendiente. Las curvas de nivel son curvas que se hacen de suelo, es decir, de elevación de suelo, unos 50, 60 centímetros, que unen puntos de igual altura, ¿no? Es decir, yo voy, tengo un aparato para medir, mido y digo, bueno, hago una curvita
donde todos los puntos que yo toco son de 1 metro, por ejemplo. Y así se va conformando esa curva que es como un contorno uniendo puntos de misma métrica. Misma ¿Y eso altura. dónde habría que hacerlo? Eso se por viene... ejemplo? Mirá, hay lugares como por ejemplo el partido de Torquín, que el partido de Pringle, que tienen un montón. ¿Por qué? Porque ellos tienen la sierra y están casi obligados a trabajar de esa forma. No son complejos de hacer, no requieren, como vos decías, cemento ni demás, sino alguien con mucha experiencia. Por suerte lo tenemos en INTA, esa expertise. Y hoy hay un proyecto con el municipio de Bahía, estamos iniciando para ver si podemos hacer algún tipo de lote demostrativo, le decimos nosotros, donde se pueda ver este tipo de prácticas que les comento. En sectores, por ejemplo, del Camino de la Carrindanga, para que ustedes se ubiquen, del Cementerio de Paz a la izquierda. Ajá. Ese camino se barrió, realmente la gente ahí la pasó muy, muy feo también. Y el agua vino de la ruta 33 hacia ese lugar. Así que ahí buscamos un par de lotes, buscamos algunos sectores que muy amablemente la gente se prestó a eso. Y hoy estamos tratando de evaluar y ver cómo lo hacemos. En ese caso son curvas de nivel porque las pendientes no son más del 2%. Cuando las pendientes son muy pronunciadas, como puede pasar en la sierra, ya están las otras herramientas de mitigación que les digo, como son trincheras de absorción, diqueado, canales de rebalse y demás. Pero existen, ¿sí? Y no de mucha complicación, por lo menos para nuestro sector. Le damos las gracias a Jerónimo de Leo, ingeniero agrónomo del INTA Bahía Blanca, por tomarte este tiempo de venir hasta los estudios de APP y ayudarnos a comprender qué fue lo que pasó el pasado 7 de marzo y entender también, ¿no?, lo que viene, cómo va a ser el proceso de recuperación, que va a ser lento, y bueno, lo seguiremos de cerca. Gracias, Jerónimo. A ustedes. Nos vamos a una pausa cortita y ya volvemos con la tarde de APP. Si estás en tu casa o en la oficina, mira y escucha APP Radio desde YouTube. Búscanos como APP Bahía y apretá la campanita. Ya estás notificado. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. El helado artesanal jamás tiene conservantes, tampoco saborizantes, su sabor es particular. Ahora lo podés probar, el deseo está en tus venas. Helados con frutas buenas y productos naturales, atendiendo son geniales en Heladería Ardenas. Cuando quiero ir a Ardenas de Bahía Blanca, me voy hasta Alem 333 o llamo al 453-5888. Y si quiero ir a Ardenas de Montermoso, me voy a Viega 10 o marco el 482-503. Si me voy a Pehuenco, no tomo helado. Promoción válida. ¿Tu impresora te está dando problemas? ¿Necesitas insumos de calidad? Holding Bahía tiene la solución. Encontranos en Soler 501 o por WhatsApp al 291 41 45 816. Holding Bahía, tu aliado en impresión. Somos Grupo Bahía Energía. Contribuimos al desarrollo del país generando fuentes de trabajo en la región e incrementando la inversión productiva nacional. Aportamos valor agregado a través de nuestras unidades de agro, alimentos y energía y las impulsamos al mundo. Somos GBE, comprometidos con un futuro sostenible y sustentable. Si te hace ruido, no es por ahí. Para evitar una estafa virtual, alcanza a consultar el teléfono. Los bancos e instituciones gubernamentales te conocen. Nunca, pero nunca te van a pedir datos o claves personales. Un estafador virtual necesita tu colaboración. Por eso va a ser paciente, amable y muy insistente.
No le das larga, cortá por lo más sano. Y si te la hacen larga, hacé la denuncia en tu comisaría más cercana o en el Ministerio Público Fiscal. Es un consejo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y del Honorable Consejo Deliberante. Si andás en moto, usa casco. En el auto, usa el cinturón. En bici, utiliza elementos que permitan distinguirte en la oscuridad o los días de niebla. Cruza por las sendas peatonales. Si manejás, no tomes alcohol ni uses el celular mientras conducís. Disminuir los siniestros de tránsito está en tus manos. Elegí la vida, está en vos. Si estás comenzando tu emprendimiento o tenés un local comercial, Moschino Impresiones hace realidad tus ideas. Floteos, vinilo impreso, microperforados, blackout, carteles con lona tensada e iluminación con reflectores, carteles luminosos, alto impacto, banderas, calcos, decoración de vidrieras, rotulación vehicular. Moschino. Imprimiendo tus ideas. Pedí tu presupuesto al 291-574-0899 o búscanos en Facebook como Moschino Impresiones. Entérate lo que pasa cuando pasa. APP Periodismo Instantáneo. Seguinos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Siendo la tarde de APP hasta las 20 horas, bueno, se nos hizo larga la charla con Jerónimo de Leo, pero muy interesante, ¿sí? Conocer cómo se comportó el agua y tratar de entender, recién nos decía fuera de cámara, que bueno, puede llegar a llover entre 80 y 100 milímetros y la ciudad, con la infraestructura como está, dañada y sin estos trabajos todavía realizados a pleno, las consecuencias, no digo que sean las mismas, pero bueno, puede haber momentos de zozobra, como se dice. ¿Qué palabra antigua? Momentos de zozobra. No, me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Vos sos de regio, ¿te gusta usar el regio? Draculesco. A ver, acá el chat está muy activo, sí. Muy interesados todos con la entrevista que hicimos con De Leo. Para tener idea de las continuas inundaciones de Bahía hasta la inauguración del canal Maldonado, hay un video interesante de la Municipalidad, el Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca, nos dice Silvia, sí, nos aporta ese dato. Inundaciones de otras épocas, sí, ¿no? Que muestran, no sé, gente con las patas en el agua. Pero bueno, son unas fotos bastante interesantes para pensarlas hoy también. Muchos trabajos y estudios hechos por especialistas, pero que en su momento, bueno, las autoridades no las tuvieron ni tienen en cuenta. Bueno, nos decía Jerónimo que por suerte en esta oportunidad los han tenido en cuenta a los especialistas del INTA, todos estos análisis que se han hecho, que no son los únicos, ¿no? Que también el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur también ha hecho su aporte, han sido tenidos en cuenta por los especialistas en esta mesa que se armó interdisciplinaria para analizar cómo va a ser el nuevo canal Maldonado y todas las tareas de hidráulica que hay que realizar. Por suerte, esta vez se los escuchó. Veremos si el tiempo hablará y dirá si han hecho o no las obras que tienen que hacer. Y que, perdón, según lo que estiman otros estudios vinculados al calentamiento global, estos episodios así extraordinarios se van a repetir. No sé si específicamente una inundación tal y como la vivimos o un vendaval como el de 2023, pero que sí van a empezar a suceder estos eventos atípicos cada vez con más asiduidad, con más frecuencia. Con más frecuencia, sí, tal exacto. cual. Chuni, mientras estamos esperando ahí que vamos a hablar sobre las ventas minoristas pymes, sí. Informe de la CAME, donde hablan de una baja de un 2% anual, que ha generado mucha preocupación en el sector de la mediana empresa. ¿Qué está pasando por el Consejo Deliberante? Porque hoy el intendente Susbieles dio una conferencia de prensa respecto a estos pedidos que venía haciendo la oposición ya desde hace tiempo, sobre la presunta falta de transparencia sobre la rendición de las cuentas del dinero donado en la campaña Bahía por Bahía. A ver, en el Consejo Deliberante específicamente no es que se haya presentado algún proyecto nuevo o no, sino que esto también responde a una serie de pedidos que se han realizado, pero también una serie de afirmaciones que han realizado concejales en la cual ponían en duda la trazabilidad y el destino de los fondos que se donaron al alias Bahía por Bahía. Sí. Y también con cierta suspicacia que tiene la gente, decía, por ejemplo, qué pasó con el recital de Ciro y los persas en Buenos Aires, por ejemplo.
Bueno, ¿Qué pasó con el Silvio Disperso? bueno, claro, nada vinculado de lo público. Es dinero que Tocaron. recibió. Todas iniciativas privadas, digamos. Claro, que recibió la Fundación Sí y ellos determinaron cómo se iba a distribuir ese tipo de dinero. Lo mismo la presentación en el Teatro Colón de Rada, entiendo que tocó también. Bueno, a lo que iba es a volver a presentar los datos que ya se habían presentado el 3 de julio, hace poco más de un mes, y en que ese mismo día, en esa misma fecha, ¿qué había pasado? Milei había vetado la ley de emergencia de Bahía Blanca, con lo cual, por lo menos en los medios, nos llamó más la atención cuál iba a ser el mensaje del intendente producto de esa decisión política del gobierno nacional. Sí, recuerdo. Entonces, los datos finos que se habían dado en esa conferencia de prensa quedaron, lógicamente, relegados y se volvió a insistir con la presentación de los datos de cómo se distribuyó el dinero